Subcomisiones de presupuesto terminan labor y aprontan debate en comisión mixta. Ministro de Salud expone en comisión investigadora por contaminación en Quintero y Puchuncaví. Aprueban proyecto que fomenta protección de comunidad escolar. Moción busca incluir test del VIH entre exámenes preventivos gratuitos. Sala aprobó informe de investigadora CAE que acusó falencias en su diseño e implementación. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es habitual, en este horario nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes de las últimas jornadas aquí en la Cámara de Diputados y hoy en particular daremos una mirada también a algunos de los temas más relevantes de este mes que ya concluye. Vamos a partir contándoles que las subcomisiones de presupuesto terminan su labor y aprontan el debate en la comisión mixta. A la fecha, los grupos parlamentarios han analizado casi la totalidad de las partidas presupuestarias, quedando pendientes solo algunos aspectos puntuales que debieran ser resueltos a partir del 5 de noviembre próximo. Un arduo trabajo han venido desarrollando durante las pasadas semanas las 5 subcomisiones de presupuesto con el objeto de analizar las asignaciones planteadas para 2019 para las diversas instituciones, empresas y reparticiones públicas financiadas a través del erario nacional. Los diputados Marcelo Chilin y Guillermo Ramírez destacaron el trabajo realizado en la primera subcomisión y explicaron algunos de los aspectos relevantes de su análisis. Algunas cuestiones han quedado pendientes, pocas, a la espera de mayor información por parte del Ejecutivo. Además se han hecho algunas observaciones, por ejemplo yo representé que en la Fiscalía Nacional Económica esta tiene que tener una actitud más agresiva en el cumplimiento de su misión, que es velar por la transparencia del mercado. Deberá quedar absolutamente todo despachado. Eso significa Hacienda, Tesoro Público, Ministerio de Desarrollo Social, Economía, Ministerio de la Mujer, etc. Y los nudos que van quedando y que van a tener que discutirse después en la siguiente instancia son básicamente Consejo de Defensa del Estado, en que hay algunas cosas ahí que tenemos que hincarle el diente, y algunas cosas pequeñas en economía, si no me equivoco, que tienen que ver con Corfo. Salvo eso, está todo aprobado. Desde la segunda subcomisión, los diputados Pablo Lorenzini y Gastón von Bühlenbrock relataron materias ya abordadas y aspectos pendientes o destacables del debate. Fuerzas Armadas también, con algunas insinuaciones, ¿no es cierto?, que quedaron ahí en el acta. También aprobamos la Contraloría, que creemos que necesitan un poquito más de funcionarios en regiones para ver el tema de los municipios, etcétera, pero también se aprobó. El que sí dejamos pendiente fue medio ambiente. Claramente, hoy día el cambio climático es importante, tenemos todo lo que está pasando aquí en la quinta región. En mi región del Maule tenemos zonas muy con la leña, y hay otra región del país con la leña. Hay que darle más recursos, ¿no es cierto?, para uno motivar a la gente, enseñarla qué puede usar, qué no puede usar y cambiar los calefactores. Ya vimos la Contraloría General de la República, vimos todo el presupuesto de las Fuerzas Armadas, vimos el Ministerio de Medio Ambiente, que quedó para la Comisión Mixta. Ayer acabamos de ver la Presidencia de la República, también la Secretaría General de la Presidencia y por último la Secretaría General de Gobierno con la ministra Cecilia Pérez, en la cual conseguimos grandes avances importantes, sobre todo pensando en la descentralización y la regionalización. En la tercera subcomisión, los legisladores ya concluyeron su labor, despachando partidas tan relevantes como las del Poder Judicial, Justicia y Salud, tal como relataron los diputados José Miguel Ortiz y Patricio Melero. El 3 de octubre comencé con la partida del Poder Judicial, Poder Completo, que es un presupuesto de continuidad, pero se mantiene especialmente en el tema de infraestructura. Hay un gasto especial para el aumento de los grados de los 4 juzgados en Ñuble región. Después, vi el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un aporte muy grande porque hay un encuentro internacional el próximo año. Tercero,
vi el Ministerio Público. El Ministerio Público también es de continuidad, pero especialmente en el tema de infraestructura. Es el presupuesto más importante del Ministerio de Justicia, 30.000 millones de pesos a los niños ya Sename. También enfatizar en las otras reparticiones viene en salud una inyección muy importante de plata, 400 millones de dólares para hacerse cargo del déficit heredado de más de 1.000 millones de dólares al año de déficit de los hospitales con los proveedores. El gobierno del presidente Piñera ha querido transparentar esto y pone 400 millones de dólares de inmediato para ir reduciendo esa deuda, que es una carga a los hospitales, una suerte de círculo vicioso. La cuarta subcomisión concentra el 38% de los recursos del presupuesto para 2019 a través de las carteras de educación, interior y vivienda, que justamente han sido las más debatidas y con puntos pendientes, según indicaron los diputados Giorgio Jackson y Alejandro Santana. Las materias que más han quedado hasta ahora postergadas han sido las de descentralización, tanto en materia subdere como también en materia de los servicios en vivienda, o sea, tanto Ministerio de Interior, subdere, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como también lo que es Servio, han sido cosas que han quedado postergadas, porque hay muchas dudas todavía sobre la priorización que hizo el Ejecutivo. Y en materia de educación, que es lo que está pendiente, y hemos tenido tan solo una sesión, pero esto va a seguir probablemente hasta el lunes de la próxima semana, hay todavía muchas dudas a la presentación inicial que hizo la ministra con el subsecretario el día de ayer, y bueno, esperamos hoy día avanzar en materia parvularia, lo más probable, educación de párvulo, y después ya entrar mañana en las dudas que hay sobre cultura, los temas que hay de educación superior y ciencia y tecnología. Esperamos la próxima semana ya poder terminar el debate de la cuarta subcomisión de presupuesto con la cartera, la partida de educación, que es grande, el 25% del crecimiento está en esa partida, programas que son de continuidad y otros de por leyes nuevas, y es lo que nos va a convocar por lo menos un tercio del total de las sesiones que hemos sido y vamos a ser convocados. Efectivamente, gobierno interior, sobre todo lo que tiene que ver con los recursos regionales, es un tema difícil, complejo, donde se requiere una apertura de información detallada por provincia, por región. Por último, en la quinta subcomisión, los puntos claves del debate estuvieron puestos en las carteras de Agricultura, Obras Públicas y Transportes, como especificaron los diputados Carlos Kuchel y Daniel Núñez. Hemos visto Agricultura, en que en casi todas las partidas de CONAF, etcétera, quedaron cosas pendientes, INDAP, el SAC, a falta de información, hemos solicitado esa información, la mayor parte se votó. En transporte y telecomunicaciones, hoy terminamos hasta el total despacho de esa partida, y mañana, si Dios quiere, vamos a ver las últimas 4 partidas de las 16 que componen el Ministerio de Obras Públicas. Ayer terminamos 12 de esas partidas. Evidentemente los temas más complejos han sido los temas de inversión, particularmente, por ejemplo, en materia de obras públicas, lo que es el programa de construcción de embalses, de agua potable rural. Tenemos muchas inquietudes porque creemos que la propuesta de presupuesto para el 2019 no resuelve las demandas que tiene la ciudadanía en esa materia, por lo tanto lo referido a inversión quedó pendiente, y en el tema de transporte claramente donde tenemos el tema más complejo, polémico, es en los recursos del Transantiago, porque nosotros consideramos que en este presupuesto 2019 tiene que asegurarse y velarse porque las regiones puedan realmente ocupar los recursos de la ley espejo del Transantiago en transporte público. Para el lunes 5 de noviembre, todas las subcomisiones debieran ya haber terminado su trabajo, con lo cual quedaría en posibilidad de convocarse a partir de ese día la Comisión Mixta de Presupuesto, instancia que elaborará los informes que analizará la Sala de la Cámara de Diputados en las sesiones de los días 13 y 14 de noviembre. Y el ministro de Salud expuso en la comisión investigadora por la contaminación en Quintero y Puchuncaví. El titular de la cartera, Emilio Santelices, dio cuenta de los análisis realizados en la zona y de los planes en curso para mejorar, dijo, las condiciones de salud de la población. El secretario de Estado aseguró que como gobierno se están tomando todas las medidas pertinentes para reducir los índices de contaminación por emanación de metales pesados en la zona. En tal sentido, en su exposición ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara, recordó que los planes desarrollados y que incluyen la implementación de monitoreos permiten tanto a corto como a mediano plazo entregar respuestas a la comunidad afectada. Tal como
han evolucionado las intervenciones y dada la respuesta favorable que han tenido estas, podemos estar tranquilos de que estamos en el camino correcto para la solución de los problemas de corto plazo. Podemos estar tranquilos en que la alerta sanitaria está funcionando en términos de que cada vez cuando tenemos condiciones medioambientales se activa la disposición para que se disminuyan las fuentes emisoras de contaminantes y de esta manera se protege la población, lo que también se ve reflejado en una drástica caída de las consultas por estos motivos. Sin embargo, los dichos del secretario de Estado no satisfacieron del todo a los parlamentarios. El presidente de la instancia, diputado Diego Ibáñez, aseguró que el ministro quedó al debe, considerando que en virtud de su cargo este puede tomar medidas más drásticas y ejemplares o innecesarias a la luz de los efectos que ha provocado la contaminación. El ministro hoy no ha hecho uso del principio preventivo, que es resguardar la salud de la comunidad. Tampoco ha usado su atribución y los instrumentos que le otorga el Código Sanitario para al menos detener temporalmente o generar una presión también económica en las empresas para que inviertan en ciencia y tecnología, y eso al menos hoy día lo pretende contrarrestar con la puesta en marcha de un plan de descontaminación que sabemos que no actúa desde la perspectiva preventiva, sino que actúa cuando ya solamente la zona está absolutamente saturada o está en latencia. Por tanto, creo que hoy día el Estado no ha estado a la altura y no ha contado y no ha dispuesto todos los recursos para solucionar la enfermedad, la causa de la enfermedad. Se atiende a los síntomas, pero no a la causa de la enfermedad, que es la contaminación ambiental, y son las empresas contaminantes que no invierten en tecnología. Por su parte, el diputado Daniel Verdesi se refirió a la renuncia del superintendente de Medio Ambiente en medio de la crisis de Quintero, sosteniendo que la medida adoptada por este aparece como lógica, considerando la falta de recursos y herramientas para realizar una adecuada fiscalización en la zona. El problema no era el superintendente, el problema es que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene recursos, tiene un presupuesto muy bajo. Si lo comparamos con cualquier otra superintendencia como la de bancos, que tiene 10 veces más presupuesto, o incluso hasta la de casinos tiene más presupuesto, yo pienso que aquí estamos hablando de un problema estructural de la superintendencia y que no tiene, como digo, los elementos como para poder desarrollar su labor fiscalizadora. Se requieren, por ejemplo, para Quintero Puchoncaví se requerían 20 inspectores más al menos, tenía 3. Era imposible que hiciera su labor. La instancia investigadora continuará en sus próximas jornadas con la ronda de audiencias, previo a la elaboración de su informe final, en el que se espera el establecimiento de responsabilidades políticas y administrativas por los graves efectos que genera la contaminación por gases y metales pesados. La Comisión de Educación que preside la diputada Cristina Girardi aprobó y envió a la sala de la Cámara para su debate el proyecto que fomenta la protección de la comunidad escolar en casos de violencia al interior de los establecimientos educacionales. No es el llamado proyecto Aula Segura, sino que una moción presentada mucho antes por las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas y Cristina Girardi, entre otros, y que busca ampliar la protección de los integrantes de la comunidad escolar frente a hechos de violencia. Y este proyecto, a diferencia de Aula Segura, ¿no?, establece que efectivamente si tú quieres tener escuelas sin violencia, tienes que trabajar de verdad para tener escuelas sin violencia. Le da mejores facultades a los consejos escolares, ¿no? Plantea que aquí tiene que haber una labor educativa si tú quieres una sociedad sin violencia, si quieres una escuela sin violencia, tienes que educar en la no violencia. La iniciativa, apoyada y despachada a la sala de la Cámara por los diputados de la Comisión de Educación, obliga a los colegios a contar con un control estadístico de las situaciones de violencia para permitir la evaluación anual de las medidas que se toman a través de los protocolos y los reglamentos internos. Habla de las escuelas democráticas, pero habla también de que tú tienes que educar en el respeto mutuo, en la solución de conflictos pacíficos, ¿no? O sea, no basta solamente para eliminar la violencia, la sanción, ¿no? O sea, la educación, y eso es lo que no se entiende, parece, es que la educación tiene un rol distinto. Y yo siempre lo he dicho, si un hijo tuyo comete un error, ¿no?, y comete un error y que agrede a su hermano, por ejemplo, a su hermana, bueno, ¿lo vas a echar de la casa? Si el gran argumento del gobierno era
que la expulsión tenía que ser rápida para alejar a la víctima del victimario. Nosotros ya lo resolvimos, ¿ya?, en un proyecto distinto, pero que además ese proyecto incorpora otros elementos que sí tienen interés en resolver los problemas de violencia y no profundizar los problemas de violencia. En ese contexto, la titular de la instancia legal, diputada PPD, Cristina Girardi, puntualizó que se establecen medidas previas a la expulsión del alumno que deberá tomar el centro educacional respecto de quien supuestamente participó en un hecho de violencia física, psicológica o sexual. Una de los argumentos para la expulsión en 5 días es que para que no esté junto el victimario con la víctima. Ya nosotros dijimos y presentamos la indicación de que si hay una situación como esa y hay un joven o una joven que esté consignado como el responsable, ¿ya?, que se suspenda y que esa suspensión se asuma como medida cautelar y por lo tanto que tú puedas alejar todo el tiempo que dure la investigación, puedas alejar a ese alumno del colegio. La diputada Girardi agregó que el texto incorpora también la capacitación y preparación de los profesores y de la comunidad en general sobre hechos de violencia, apuntando a especializar a los profesores en la desactivación de estos impulsos. Diputados de la Federación Regionalista Verde Social presentaron una moción que busca incluir el VIH entre los exámenes preventivos gratuitos de salud. Los detalles los vemos a continuación. De acuerdo a cifras entregadas por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 5.816 casos de VIH-Sida fueron constatados en nuestro país durante 2017, lo que supera en un 96% a los 2.968 detectados en 2010. La estadística sitúa como el grupo más afectado a las personas entre 15 y 25 años de edad. Sin embargo, lo que más inquieta a las autoridades es la cifra desconocida de quienes ni siquiera saben que son portadores. La preocupación también alcanza al Parlamento, donde diputados de la Federación Regionalista Verde Social presentaron una moción que busca facilitar el acceso a los exámenes de detección del VIH-Sida. En ese sentido, el diputado Esteban Velázquez ejemplificó la realidad que vive actualmente el norte de nuestro país. La movilidad que hay por los temas mineros, hay una migración no solamente de extranjeros, sino que también de compatriotas que llegan a esta región. Los índices de contagios de VIH han sido altísimos y nos parece que hay que buscar todas las formas, como recién preguntaba uno de sus colegas, todo lo que implique dar cuenta de integralidad en cuanto a la salud y particularmente el contagio, creo que tiene que ser desde la legislación. Considerando la importancia que tiene la prevención, el diputado Jaime Mulé dijo que la moción busca incorporar el test del VIH-Sida entre los exámenes gratuitos que por ley deben hacer tanto ISAPRES como FONASA a sus afiliados. La idea es que vaya dentro de los exámenes que obligatoriamente están dentro de los exámenes preventivos, de manera que sea obvio, digamos, los exámenes requieren autorización del paciente, pero que la institución que debe prestar el examen preventivo lo tenga como obligatoriamente que prestar. Siempre un paciente tiene el derecho de no hacerse, ¿cierto?, un examen, pero esa es la idea, porque precisamente estamos en esa situación y creemos que, bueno, la prevención obviamente es uno de los caminos. La diputada Alejandra Sepúlveda agregó que la moción se suma a otras que también apuntan a facilitar la prevención de las enfermedades junto con dar las facilidades para ello. Muchos de ustedes, ¿no es cierto?, los que nos están escuchando no tienen el permiso, no tienen la facilidad de parte de sus empleadores para poder hacerlo. Entonces, primero se presentó ese proyecto y el segundo es la obligatoriedad de hacerse el examen de medicina preventiva. Y ahora es poder incorporar lo que tiene que ver el VIH, ¿no es cierto?, dentro de los exámenes normales de medicina preventiva. Esperamos que este proyecto se pueda aprobar rápidamente, dadas las complicaciones que tenemos con el VIH. Finalmente, la parlamentaria indicó que la moción que obliga a los empleadores a otorgar un día y medio libre para que los funcionarios puedan realizarse exámenes ya se encuentra en la Comisión de Trabajo, donde se tramitará próximamente.
Y en una de las informaciones más relevantes de este mes de octubre que ya concluye, les contamos a ustedes que la Sala de la Cámara aprobó el informe de la Comisión Investigadora CAE, que acusó falencias en el diseño e implementación del mismo. El texto asigna responsabilidades a los ministros involucrados justamente en el diseño y la implementación de este sistema, así como a organismos como la Comisión Ingresa, por omisiones en su actuar. Además, se constataron prácticas abusivas por parte de los bancos. El 18 de abril de este año fue aprobada la creación de la Comisión Investigadora sobre el Sistema de Financiamiento para la Educación, que tuvo como principal foco de las indagatorias el crédito con aval del Estado CAE. La Sala ratificó por 69 votos a favor, 3 en contra y 58 abstenciones este informe que asigna responsabilidad política a los ministros de Educación y de Hacienda encargados del diseño y posterior implementación del sistema. Entre las falencias específicas se mencionan proyecciones y estimaciones mal dimensionadas sobre el funcionamiento del crédito, especialmente a la luz del crecimiento de la matrícula al alero del CAE y la falta de un adecuado estudio de remuneraciones de los futuros profesionales. Asimismo, se acusan omisiones en el actuar de la Comisión Ingresa, falta de un ente fiscalizador respecto de la entrega de los recursos y prácticas abusivas que afectaron a los estudiantes, por ejemplo, en el ámbito de la banca. La presidenta de la Comisión Investigadora, Camila Rojas, así como la diputada Cristina Girardi, resaltaron la aprobación del informe y destacaron algunos de sus puntos centrales. En el informe se corroboran y se evidencia las falencias que tiene el crédito con aval del Estado, tanto en su diseño como en su implementación. Ahí se corrobora que este crédito con aval del Estado ha significado un importante gasto para las arcas fiscales, se corroboran los abusos que se han cometido en contra de quienes hoy están endeudados y endeudadas, y por lo tanto se generó evidencia a raíz de todos los invitados e invitadas que tuvimos. El CAE se vinculó a un sistema de acreditación que deficiente, por lo tanto sabían que estaban financiando con el CAE, con recursos de todos los chilenos, ¿ya? Iban a financiar instituciones que iban a ser deficientes, ¿ya? Eso a conciencia, y esa es la primera responsabilidad en el diseño. Junto con felicitar el resultado, el diputado Gonzalo Vinter destacó la motivación ciudadana que tuvo la creación de la comisión. Que nada de esto hubiese salido a la luz, nada de esto se sabría, nada de esto se estaría discutiendo si la gente, si los estudiantes y las familias no hubiesen salido a las calles de manera organizada a empujar al poder político a tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y justamente desde las organizaciones estudiantiles, los presidentes de la FEUSACH y FECH, Juan Pablo de la Torre y Carla Toro, valoran el informe y las conclusiones que de allí se desprenden. Vemos con agrado que se haya aprobado este informe que establece responsabilidades y estipula cómo fue una pésima política pública del CAE, poco eficiente y que por lo demás fortaleció la educación de mercado en nuestro país. Se establecen responsabilidades que durante muchos años no se hicieron, a quienes implementaron y además quienes profundizaron un sistema crediticio en educación. Segundo, entender que la lógica de la deuda en educación fracasó. No solamente el crédito con aval del Estado, sino que la lógica de deuda fracasa porque no solamente son cientos de estudiantes los endeudados, sino que también son cientos de familias endeudadas. La diputada Camila Vallejo valoró el acuerdo alcanzado en la oposición y criticó la actitud adoptada por el oficialismo. La oposición votó unida aprobando este informe de la Comisión Investigadora del Crédito con Aval del Estado, eso hay que valorarlo y lamentar, ¿cierto?, que por un capricho, ¿cierto?, por no querer la derecha involucrar esta discusión con la propuesta que se discute hoy día del Senado para eliminar el CAE, haya rechazado o se haya abstenido. El diputado Diego Sharper afirmó que Chile Vamos coincidió en criticar la política CAE, pero rechazó que se tratara de vincular este punto al proyecto hoy impulsado por el gobierno, que viene a su juicio a subsanar esta problemática. La inmensa mayoría de Chile Vamos ha declarado hoy día su rechazo a una política mal diseñada y mal implementada como fue el crédito con aval del Estado. Pero no estuvimos dispuestos a darle en el gusto a un grupo muy minoritario de la Comisión que pretendía meternos de contrabando y casi como un gustito el que nosotros señaláramos que el proyecto del presidente Piñera, que viene a mejorar las condiciones de manera inédita en el financiamiento estudiantil, apareciéramos rechazándolo. El informe aprobado por la Cámara se ha remitido ahora al presidente de la República y a las instituciones a las cuales se le hace diversas recomendaciones y propuestas en pro de mejorar el sistema de crédito universitario.
Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones están en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.